Esta es la continuación de una serie de videos sobre la clase de anatomía del miembro inferior. Para continuar con lo que había quedado pendiente, hoy hablaremos sobre la fosa poplitea y los músculos de la pierna. Para eso, entonces, tendremos que saber que la fosa poplitea es precisamente aquella fosa que se encuentra en la cara posterior de la articulación de la rodilla. Es una fosa o un espacio por donde pasan estructuras neurovasculares, como ya lo habíamos platicado, de gran importancia. Se asemeja a la fosa cubital en el miembro superior y esta está contenida por cierta cantidad de tejido celular subcutáneo, de tejido graso. Como pueden ustedes observar, tiene una forma aparente de diamante, donde sus límites son un límite superolateral que está formado por las fibras y el tendón del músculo bíceps femoral, que es uno de los músculos de la cámara posterior de la región femoral. Su límite superomedial está formado por las fibras y el tendón del músculo semimembranoso. Su límite inferolateral e inferomedial está formado pues precisamente las fibras de los músculos de la pierna superficiales de la cámara posterior que veremos el día de hoy, que se llaman gastrocnemios, conocidos también como gemelos. En su cara más posterior, en la cara más externa de esta fosa, pues encontraremos piel y tejido celular subcutáneo, y en la cara más anterior encontraremos la articulación del fémur con la tibia que forma, como ya habíamos comentado, a la rodilla. Veremos que el contenido de esta fosa poplitea, pues como ya lo platicábamos, son estructuras neurovasculares de gran importancia. Entre esas estructuras neurovasculares de gran importancia, pues tendremos evidentemente a la arteria poplitea. La arteria poplitea es la continuación precisamente de la arteria femoral que veíamos en clases pasadas sobre la región femoral. Una vez que esta arteria femoral alcanza a la fosa poplitea, cambiará su nombre y se llamará arteria poplitea. Además de eso, tendremos a la vena poplitea, evidentemente, que esta es una continuación de las arterias que vienen de las venas, que vienen de la región de la pierna, y que en su unión o en su anastomosis entre venas superficiales y venas profundas, que veremos un poco más adelante. Además de la arteria y la vena poplitea, pues tendremos a ramas nerviosas, como son ramas terminales del nervio ciático. Específicamente el nervio ciático, como lo habíamos platicado en clases pasadas, va a inervar a todos los músculos de la cámara posterior de la región femoral. Este nervio ciático se continúa a través de la fosa poplitea para dar sus ramas terminales que irán a toda la región de la pierna. Y además de las arterias, venas y nervios que encontraremos en la fosa poplitea, encontraremos una serie de estructuras linfáticas como son vasos y ganglios linfáticos poplíteos. Podremos observar como el resto de nuestros apéndices que emergen a través de nuestro tronco, que la fosa poplitea está envuelta por una fascia superficial y una fascia profunda. La fascia superficial está compuesta por el tejido celular subcutáneo que se encuentra justamente por debajo de nuestra piel. Ahora bien, aquí podrán observar precisamente en la imagen cómo aquí tenemos una zona de piel y por debajo de la piel una pequeña capa de tejido celular subcutáneo. Esta forma precisamente la fascia superficial de toda esta región. Aquí lo alcanzamos a ver nuevamente. Dentro de esta fascia superficial van a correr venas superficiales como son la vena safena menor. La vena safena menor, ahora veremos una imagen más adelante cómo se origina, aunque ya habíamos platicado de ella, se anastomosa o envía ramas que se profundizan para anastomosarse con la vena poplitea, como podemos observar ahí. Y además podremos observar ciertos nervios cutáneos. Los nervios cutáneos son los ramos del cutáneo de la pierna, sural, medial y lateral. Ahora, con respecto a la fascia profunda, pues la fascia profunda está formada precisamente por la fascia poplitea, que es una continuación de la fascia lata que ya la habíamos visto, y pues se continuará eventualmente con la fascia de la pierna. Esta formará eventualmente, la fascia de la pierna, unos engrosamientos distales que formarán unas bandas, que ya habíamos platicado algo al respecto de estas bandas en las articulaciones de la muñeca. Pues bueno, estas formarán unas bandas similares a nivel
del tobillo o de la articulación talocrural, llamados retináculos, cuya función es mantener a los tendones de los músculos en posición. Y pues bueno, esta fascia profunda eventualmente formará aquí mismo dentro de la fosa poplitea, una envoltura neurovascular. Si observamos específicamente las ramas arteriales que se encuentran en esta región de la fosa poplitea, pues podremos observar desde aquí arriba precisamente a la arteria femoral. Como esta, al introducirse a la fosa poplitea, pues se llamará precisamente arteria poplitea. Esta arteria poplitea dará 5 ramas específicamente que van a la región de la rodilla, de las cuales platicamos muy brevemente en la clase anterior. Estas ramas son ramas geniculares o que van a la rodilla. Recordemos que genu significa rodilla. Y para eso podremos observar que de estas ramas popliteas tenemos una rama superolateral, una rama superomedial, una rama evidentemente inferolateral, una rama inferomedial y a este nivel una pequeña rama media. Estas formarán anastomosis muy complejas junto con ramas que vienen desde la arteria femoral, como son el caso de la arteria genicular descendente a este nivel, de la región lateral de esta arteria femoral, como son la descendente lateral, y junto con ramas también inferiores que vienen desde la arteria tibial, como es el caso de la arteria tibial recurrente, rama de la tibial anterior. Aquí, a este nivel, se formarán diferentes ramas que van evidentemente hacia los músculos que se encuentran en esta región de la fosa poplitea. Son los músculos que forman un límite, por así decirlo, entre la región femoral y la región de la pierna. Ahora bien, si hablamos de las venas de este miembro inferior o de la región de la fosa poplitea, habremos de recordar sobre las venas superficiales y venas profundas. En esta imagen estamos observando las venas superficiales de todo el miembro inferior. Las venas superficiales, como ya habíamos comentado en alguna clase previa, son la vena safena mayor, que como podremos observar, pues se llama safena mayor por su gran extensión, y la vena safena menor. Como podemos observar, la vena safena mayor y menor se originan a partir de este arco dorsal, ya sea en su porción medial o en su porción lateral. A partir de la porción medial de este arco dorsal se va a originar esta vena superficial llamada safena mayor, que asciende en la cara medial de la pierna y la cara medial de la región femoral para profundizarse a nivel de este triángulo femoral, triángulo de Scarpa, como ya habíamos platicado en su momento, para anastomosarse con la que será una de las venas profundas, la vena femoral, para eventualmente esta drenar su contenido hacia las venas ilíacas. Y la vena safena menor, veremos que se origina a partir de este arco dorsal en sentido lateral. Esta asciende, pero en la cara posterior de la región de la pierna, para insertarse o profundizarse, como habíamos comentado, en la fosa poplitea, para anastomosarse precisamente con la vena profunda, que es la vena poplitea. Esta vena poplitea eventualmente continuará su ascenso para formar a la vena femoral a este nivel, pues que será con la que se anastomosará la vena safena mayor. Y aquí podemos observar precisamente cómo la vena poplitea que tenemos a este nivel es una continuación, ya hablando de las venas específicamente profundas, de la vena tibial, y que además formará a la vena femoral una vez que ingrese a través del hiato aductor para continuar su ascenso hacia la región pélvica. Como ya platicábamos, a este nivel la vena poplitea se anastomosa con la vena safena menor. A este nivel tendremos ganglios linfáticos también superficiales y profundos. Ahora, si hablamos de las estructuras nerviosas de la fosa poplitea, pues habremos de recordar precisamente que a partir del plexo lumbosacro se van a formar una serie de ramas que irán al miembro inferior. Las ramas principales son el nervio femoral, el nervio obturador y el nervio ciático. Cuando hablamos sobre la región femoral, vimos cómo el nervio femoral se dirige hacia la cámara anterior de esta región.
el nervio obturador hacia la cámara medial y el nervio ciático, el nervio de mayor tamaño en nuestro organismo, se dirigirá hacia la cámara posterior de esta región femoral. Pues veremos que a partir de esta región de la pierna, las ramas del nervio ciático serán las que den inervación motora a esta región, es decir, el nervio femoral como tal no alcanza la región de la pierna, por lo menos en sus músculos, así como el nervio obturador tampoco va a inervar a los músculos de la región de la pierna. Únicamente el nervio ciático alcanzará a los músculos de esta región de la pierna. Y tendremos dos grandes ramas terminales de este nervio ciático, como son la rama tibial y la rama llamada peronea común. Como ustedes podrán observar aquí, hay una rama tibial a este nivel y una rama llamada peronea común a este nivel. Como podrán observar, la rama peronea común, a su vez, se va a dividir en dos grandes ramas, en una rama superficial, una rama profunda también. Aquí lo podemos ver con más detalle en esta imagen, esa división del nervio ciático. Fíjense cómo el nervio ciático se divide en una rama posterior. La rama posterior es la rama tibial y en una rama que desde la fosa poplitea se dirige en sentido lateral para posteriormente a nivel de la cabeza del peroné, como lo habíamos platicado, emerge en sentido anterior y lateral la rama peronea común, que se divide en una rama superficial y en una rama profunda. Aquí algo que es muy importante notar precisamente es que no por el hecho de que nuestra cámara anterior de la pierna sea muy superficial o tenga una pequeña capa muscular, significa que sea esta rama la superficial. La rama superficial del nervio peroneo se encontrará en sentido lateral. De tal manera que ya podemos entender aquí más o menos cómo estos nervios van a dar función en las diferentes cámaras motoras o en las cámaras musculares de la región de la pierna. El nervio tibial, que tenemos aquí, dará inervación motora a los músculos del compartimento posterior, mientras que el nervio peroneo común, que se divide en su rama profunda y superficial, darán inervación motora a los músculos de la cámara anterior de la pierna, en el caso de la rama profunda, y a los músculos de la cámara lateral de la pierna, en el caso de su rama superficial. Ahí podremos observar la inervación sensitiva o la inervación que se dirige hacia la piel de esta región. Fíjense cómo en este caso sí habrá ramas del mismo nervio femoral. A este nivel podemos encontrar cómo la inervación cutánea del nervio femoral se encuentra aquí en esta cámara anterior, por así decirlo, o en la región anterior o la cara anterior de esta región femoral. Aquí tenemos al cutáneo lateral, que viene desde el plexo lumbosacro, y al nervio obturador. Mientras que en la cara posterior de esta región femoral, pues bueno, la inervación cutánea va a ser dada por el nervio cutáneo posterior, también rama del plexo sacro en este sentido, plexo lumbosacro, a final de cuentas cualquiera de los dos si lo mencionamos de esa manera. Pero en la región de la pierna veremos que en la cara anterior de esta región la inervación sensitiva será dada por ramas del nervio femoral, específicamente un nervio llamado nervio safeno, de tal manera que así como tenemos venas safenas, tenemos nervios safenos también. Y en la cara posterior podremos observarlo a este nivel. La cara lateral, anterolateral de la región de la pierna, pues la inervación sensitiva será dada por el peroneo común, como podremos observar tanto en la cara anterior como en la cara posterior de esta región de la pierna. Y por último, en la región más distal de la pierna, llegando inclusive hasta el pie, pues aquí será dada por la rama superficial del peroneo común, y en la cara posterior será dada la inervación cutánea por el nervio tibial, también llamado en este caso sural. Ahora bien, si hablamos de los músculos de la pierna,
Como ya habíamos mencionado anteriormente, tenemos tres grandes compartimentos musculares. Si hacemos nosotros un corte transversal de esta región de la pierna, podremos ver el compartimento anterior, el compartimento lateral y el compartimento posterior. Como podremos observar a este nivel, el compartimento posterior de la pierna es aquel que tiene un mayor volumen muscular, a diferencia tal vez de la región femoral, donde el gran volumen estaba dado por el compartimento anterior. Pues en este caso será el compartimento posterior el más voluminoso de los tres. Si nosotros observamos el compartimento anterior, veremos que también lo llamamos dorsiflexor y en su caso también extensor del pie o dorsiflexor. Ya habíamos hablado sobre estos movimientos en las primeras clases y es al final de este compartimento anterior donde encontraremos un par de retináculos llamados extensor superior y extensor inferior. Veremos más adelante imágenes de estos retináculos. Aquí este compartimento anterior entonces será inervado por el nervio peroneo profundo. Ahora bien, el compartimento posterior, como ustedes lo pueden observar aquí, se divide en dos grandes capas, una capa superficial y una capa profunda. Aquí podremos observar precisamente la capa profunda y la capa superficial a este nivel. Estos músculos son llamados también plantar flexores por su función y estos van a estar inervados por el nervio tibial, mientras que el compartimento lateral, como pueden ustedes observar, es el más pequeño. Se le llama también compartimento evertor, encargado de producir el movimiento de eversión, y tiene una discreta función plantar flexora. Sin embargo, su principal función será la de eversión. Este estará limitado en su porción más distal por el retináculo peroneo superior y pues bueno, será inervado por el nervio peroneo superficial. En esta imagen podremos observar precisamente los 4 músculos que forman a la cámara anterior. Repetimos, son músculos en realidad bastante delgados, son relativamente pequeños, pero tienen una función dorsiflexora bastante importante. Y aquí podremos observar, para empezar, al músculo tibial anterior. Como lo podemos observar aquí, el músculo tibial anterior, su acción es principalmente la de flexionar el dorso y rotar de forma medial, es decir, hacer un movimiento de inversión del pie, precisamente porque se origina a este nivel por debajo del cóndilo tibial lateral, en la tuberosidad anterior, y todavía se inserta en la membrana interósea. Ese es su origen. Su inserción será en la cara medial de los huesos del tarso a este nivel. Entonces es por eso, como se origina en la cara lateral de la tibia y se inserta en la región medial o en la cara medial de estos huesos del tarso, que puede hacer cierto movimiento también de inversión. Ahora bien, tenemos al músculo llamado extensor largo común de los dedos. Si ustedes se fijan, este va a producir también un movimiento de dorsiflexión por su origen y su inserción, pero específicamente de los últimos 4 dedos. También podrá realizar cierto movimiento de rotación lateral del pie. Este se origina en la tuberosidad lateral de la tibia a nivel en los 2 tercios proximales del peroné e igualmente en la membrana interósea, y si ustedes se fijan, se bifurcan sus tendones para insertarse en las 3 falanges de los últimos 4 dedos. Recuerden ustedes, como vimos en su momento en los músculos del antebrazo, cuando hablamos de algún músculo, ya sea flexor o extensor largo, significa que sus tendones se dirigirán hasta la última de las falanges. Tenemos igualmente al extensor del primer dedo, como podremos observar a este nivel. Este producirá cierta flexión del dorso, pero únicamente del primer dedo, y podrá realizar cierto movimiento de rotación medial del pie. Este se origina en el tercio medio del cuerpo del peroné, igualmente en la membrana interósea, y se dirigirá hasta las 2 falanges del primer dedo. Y por último tenemos a un músculo pequeño llamado peroneo
o fibular anterior, como lo mencionan aquí. Este va a producir cierto movimiento de dorsiflexión, rotación lateral del pie y cierto movimiento de eversión. Recordemos que los movimientos de eversión están dados principalmente por los músculos laterales de esta región. Este se va a originar en el tercio distal o la mitad inferior del peroné y se dirige hacia la base del quinto metatarsiano. Todos estos vamos a ver que son irrigados por la arteria tibial anterior y son inervados, como ya lo habíamos platicado, por el nervio peroneo profundo. Hablando sobre los músculos de la cámara lateral de la región de la pierna, pues podremos ver que tenemos principalmente dos, lo que es el peroneo o fibular largo y el peroneo o fibular corto. Como ustedes pueden observar, estos producen cierta eversión ambos y plantar flexión. Sin embargo, su principal función es la de eversión. El peroneo largo se origina en la diáfisis o el cuerpo, la región más proximal de este peroné, dirige sus fibras en sentido inferior, pasa por lo que alguna vez comentamos en la clase previa, que es el túnel tarsal, y se inserta, fíjense cómo dirige sus fibras, y se inserta en la cara inferior del pie, específicamente en el primer metatarsiano y los huesos del tarso, como podemos observar aquí. Estos huesos del tarso los veremos en pláticas más adelante. Mientras que el tendón, este peroneo corto, se origina en la porción más distal de la diáfisis del peroné, dirige sus fibras igualmente hacia abajo a través del túnel tarsal y se insertan en la base de este quinto metatarsiano que podemos observar a ese nivel. ¿Cuál es su función principal? Como ya platicábamos, eversión. Estos están irrigados igualmente por la arteria tibial anterior y son inervados por el peroneo superficial, como comentábamos anteriormente. Ahora bien, si hablamos de los músculos de la cámara posterior, vamos a hablar sobre los músculos superficiales principalmente. Y posteriormente, en la siguiente diapositiva hablaremos sobre los músculos profundos. Para empezar, entre los músculos superficiales tenemos a un par de músculos que forman el mayor volumen de esta región, llamados gastrocnemios, conocidos también como gemelos. Tenemos un gastrocnemio o gemelo lateral y un gastrocnemio o gemelo medial. Además de estos, tendremos por debajo de estos gastrocnemios al músculo sóleo y al músculo plantar. Los gastrocnemios o gemelos, su acción principal va a ser la de plantar flexión siempre y cuando la rodilla esté extendida. Estos nos ayudan a elevar el talón gracias a su inserción tendinosa y por ende nos ayudan a producir el movimiento para que podamos en un momento dado nosotros caminar. Esta plantar flexión va a permitir la elevación del talón al momento en que nosotros estamos dando algún paso. Un dato que es importante conocer aquí es que prácticamente todos los músculos superficiales de los que estamos hablando aquí de la cámara posterior de la pierna tienen una inserción común, como la inserción que algún momento vimos sobre los cuádriceps. Pues bueno, todos estos se insertan, confluyen sus tendones distales y se insertan para formar el tendón calcáneo, como podemos observar aquí, el famoso y conocido tendón de Aquiles, que este se va a insertar en este hueso calcáneo que podemos observar a este nivel. Pues bueno, el gemelo o gastrocnemio lateral, aparte de que forma el límite inferolateral de la fosa poplitea, se origina, como ya habíamos comentado, en el cóndilo lateral del fémur, en su cara posterior. Se inserta en este tendón calcáneo. El gemelo medial, pues evidentemente su acción será la misma. Si ustedes pueden observar aquí, se origina en el cóndilo medial del fémur y se inserta igualmente en el tendón calcáneo. De estos dos, probablemente el de mayor tamaño sea el medial. El lateral tiene un tamaño discretamente menor y es más evidente este gastrocnemio medial. Ahora bien, el músculo sóleo, ya habíamos platicado brevemente de él cuando hablamos de los huesos de la pierna, porque este músculo sóleo se va a originar en la cabeza del peroné y en la línea del sóleo que habíamos visto que se encuentra en la cara posterior de la tibia.
Igualmente, dirige sus fibras en sentido inferior para insertarse en el tendón calcáneo. Y entre estos músculos gastrocnemios y sóleo podremos observar un pequeño músculo a este nivel llamado plantar. Fíjense cómo el plantar se origina en el cóndilo lateral del fémur, justo por debajo de la línea supracondilia, y dirige sus pequeñas fibras y su tendón para insertarse precisamente en el mismo tendón calcáneo del cual ya hemos hablado. Este músculo plantar es sinergista de los gastrocnemios. Ahora, para hablar de la capa profunda de esta cámara posterior, tendremos también 4 músculos: el músculo popliteo, el músculo tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del primer dedo. Para empezar, el popliteo, ya hablamos muy brevemente acerca de este músculo cuando vimos la articulación de la rodilla. Su acción va a ser la de flexión y rotación medial de la rodilla. Este se origina precisamente en la cara lateral del cóndilo lateral de este fémur, dirige sus fibras en sentido inferior y medial para insertarse en la cara medial de la tibia. A continuación tenemos al músculo tibial posterior, como podemos observar a este nivel. Su función va a ser igualmente la de plantar flexión y cierto grado de inversión del pie, ya que este se origina desde la membrana interósea entre la tibia y el peroné, justo por debajo de la línea del sóleo, y se va a insertar en los huesos del tarso, como podemos observar aquí, y apenas la base de los metatarsianos segundo al cuarto. Aquí apenas alcanzamos a ver la inserción en los huesos del tarso. Tenemos a continuación el flexor largo de los dedos, como podemos observar a este nivel. El flexor largo de los dedos también se encarga del movimiento de plantar flexión, ojo, porque este es el que le da soporte al arco longitudinal del pie, cosa que veremos más adelante. Este se va a originar a nivel de la tibia, igual por debajo de la línea del sóleo, dirige sus fibras en sentido inferior para sus tendones dirigirlos hasta la última falange de los últimos 4 dedos, como podemos observar aquí. Recuerden, flexor largo de los dedos porque sus tendones se dirigirán hacia la última falange de los dedos de la región que estemos hablando. Por último, el flexor largo del primer dedo, este que vemos aquí, podrán observar ustedes que produce flexión, evidentemente, plantar flexión del primer dedo, y este se origina en la porción media de la diáfisis del peroné, parte también en la membrana interósea, y dirige sus fibras en sentido inferior para insertarse con su tendón a nivel de la base de la falange distal o de la última falange del primer dedo. Todos estos músculos están irrigados por por la rama tibial posterior y también en cierto grado por la peronea o fibular, sin embargo en mayor medida por esta tibial posterior, y están inervados evidentemente por el nervio tibial. Aquí podremos observar algo de lo que les platicaba previamente en clases de la región, de los huesos, de la pierna, cómo vamos a poder encontrar a este nivel un túnel que está formado por un retináculo flexor, el engrosamiento de las fibras ligamentosas y tendinosas que se encuentran a este nivel. Esta es una vaina de este engrosamiento de las fascias que envuelven a esta región llamado retináculo flexor. Pues entre este retináculo flexor y los huesos del tarso podemos encontrar este túnel, un túnel por donde van a pasar estructuras vasculonerviosas de gran importancia llamado túnel tarsal. Como podremos observar a través de este túnel tarsal, no solamente van a pasar estructuras vasculonerviosas como arterias, venas o nervios, como es el caso de la arteria tibial posterior, como es el caso del nervio tibial, sino que a través de este túnel también pasarán tendones de los músculos, principalmente de la cámara posterior, los profundos de la región de la pierna, como podremos observar aquí, el flexor largo de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del dedo o del primer dedo del pie. En esta imagen podremos observar los retináculos que se forman en la cara anterior de esta región, como son los retináculos extensores superior
e inferior. Los podremos observar aquí y veremos cómo estos van a permitir el paso de las estructuras neurovasculares que tenemos a este nivel, como la arteria tibial anterior, el nervio peroneo profundo, las diferentes venas que irán en sentido superior y pues bueno, evidentemente los tendones de la cámara tanto anterior como de la cámara lateral de la región de la pierna. En esta cara lateral podremos observar con mayor detalle cómo los tendones pasan por debajo de estos retináculos extensores a este nivel. Perdón, aquí tenemos el retináculo extensor superior, una disculpa, este es el extensor superior y este es el inferior que se divide en estas dos porciones como podemos observar aquí. Y aquí podremos observar cómo el retináculo extensor superior pues permite el paso de de los tendones de la cámara lateral y el extensor inferior que se divide en sus dos porciones permite el paso de los tendones de la cámara anterior de la pierna. Si hablamos de las arterias de la pierna, pues veremos que estas son ramas de la arteria poplitea. Estas ramas son principalmente tres: tibial anterior, tibial posterior y peronea. Un poquito diferente o contrario a lo que vemos en los nervios precisamente de la pierna, ya que los nervios de la pierna, como ustedes saben, son dos peroneos y uno tibial, peroneo superficial y profundo y tibial. En el caso de las arterias son dos tibiales y una peronea, una tibial anterior, que esta evidentemente va a irrigar a todo el compartimento o la cámara anterior de esta región, cuya rama terminal formará la arteria dorsal del pie, y la arteria tibial posterior, que va a irrigar al compartimento posterior de la región de la pierna principalmente, aunque la peronea o fibular también va a dar cierto grado de irrigación. Sus ramas terminales se llaman arterias plantar, lateral y medial, que se originarán posterior al paso del retináculo flexor en la cámara posterior, como ya lo habíamos visto. Y por último, la arteria peronea, que también es rama de la arteria poplitea, llamada también fibular. Esta, a final de cuentas, nace de la tibial posterior, no es una rama directa de la poplitea, ¿sí? Y esta va a irrigar al compartimento posterior y formará diferentes ramas perforantes que podrán dirigirse al compartimento lateral. Como ven ustedes, tanto la tibial posterior como la peronea irrigan al compartimento posterior. Sin embargo, la tibial posterior lo hace en mayor medida en relación a la arteria peronea. Y aquí podemos ver una ilustración de estas arterias o de la irrigación, como a través de la arteria poplitea se darán dos principales ramas, una tibial posterior a este nivel, y si lo vemos desde su cara anterior veremos cómo tenemos aquí una tibial anterior. Esta tibial anterior es precisamente la que perfora en su momento dado a la membrana interósea en la región más superior. Como vemos aquí, la arteria tibial anterior se dirige hacia todos los músculos de la cámara anterior de esta región de la pierna, mientras que la tibial posterior se divide en dos subramas, la arteria peronea y la arteria tibial posterior propiamente, es decir, de la arteria tibial posterior se va a originar la peronea, que como ya vimos, la peronea y la tibial posterior ambas irrigan a la cámara posterior de la región de la pierna, principalmente la tibial posterior, y la peronea dará ramas hacia la cámara lateral. Por último, este es un cuadro donde estamos resumiendo prácticamente todos los nervios de la pierna, los nervios que son ramas o emergen desde el nervio femoral y desde el nervio ciático. Como ustedes podrán observar aquí, todos los nervios de la pierna, tanto cutáneos como musculares, a final de cuentas son ramas o del ciático o de la femoral o del nervio femoral. El nervio femoral a este nivel únicamente llegará a dar inervación cutánea por medio del nervio safeno, como podemos observar aquí. Y a final de cuentas, el nervio ciático dará origen al nervio tibial y al nervio peroneo común. Entonces, ¿cómo podremos resumir este cuadro? Pues bueno, veremos que la inervación motora de la región de la pierna, solamente de la región de la pierna, no de la región femoral, está dado por ramas del nervio ciático, como podemos ver aquí. El nervio ciático formará al nervio tibial y al nervio peroneo común. A su vez, el peroneo común dará dos ramas, peroneo superficial y peroneo profundo.
mientras que la inervación cutánea será dada tanto por ramas del nervio femoral, como es el caso del nervio safeno, como por la rama sural, llamada también tibial superficial o sural, vaya, que suele emerger de los nervios tanto tibial como peroneo común. Entonces, estos dos son inervación cutánea, inervación de la piel, y como pueden ver, todos los demás son inervación muscular. Con esto terminaríamos el tema de región de la fosa poplitea y músculos de la pierna. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacérmela llegar a través de los diferentes medios que tenemos. Nos veremos pronto en clase.